ni sabía qué estaba pasando. ¿Su merced no se acuerda nada? Yo solo me acuerdo de las manos que el maestro puso acá, y el maestro levantó su mirada al cielo y dijo: hoy te levanto como un día Cristo levantó a Lázaro, revive y anda, algo así dice el maestro. Milagros. Oiga, y una vez el maestro la atendió, ese estaba pendiente de la llegada de... ¿Sí? ¿Sí sería así? ¿Cómo estaba? ¿Estaba ahí? Claro, él estaba ahí como que ya iba a empezar ahí a empezar ya hasta a atender cuando vio llegar el carro, y una vez dijo: bueno, me dan licencia de atender esta paciente que me llegó urgente. Es que les digo así, como está grave. Sanaceles y mucho más. Del paso de los enviados de Dios por esta esfera, Ha Kelium Zeus Induceus, Samael Joab Bator Beor, Afrodita Rahab y toda la familia real. Revive con nos los inicios de esta sagrada obra redentora en un hermoso viaje desde sus albores, pasando por los diferentes templos o remanentes. Kilómetro 8, Canda de la Gea, Geoaquarius del Pacífico y Templo Vegetal Sacro Aquarius. Todo esto en boca de aquellos que tuvieron el sagrado privilegio de estar apostados como apóstoles a su lado. Provoz, prohibido olvidar, donde todos los martes tendremos un invitado especial. A Dios no solo se le alaba con cantos y poemas, sino contando al mundo los beneficios de él recibidos. Ha Kelium Zeus Induceus. He aquí que el hombre y la mujer somos artistas en el teatro de la vida, que podemos cambiar nuestro papel en cualquier instante. Venerable Maestro, Ha Kelium Zeus Induceus. Sea este un excelente día para todos los seres que nos sintonizan en este instante, en este vuestro provoz prohibido olvidar. Hoy, rememorando o recordando un fatídico día, un triste día para este pueblo, para el pueblo de Dios, el día de la invasión. Venerable Maestro Huarque, un saludo desde el Templo Vegetal Sacro Aquarius, de por ser de todos nuestros hermanos, los monjes, para su merced, para la Venerable Tañocua, y muchas gratísimas, Venerable Maestro, por siempre estar pendiente en estas fechas de esta gran labor, esta labor darbídica, por la ayuda de nuestros hermanos exiliados, porque nuestros venerables maestros pronto podamos saber de ellos y que estén, ojalá, con nos en cualquier instante. Venerable Maestro Huarque, se le saluda y se le recuerda bastante. Su merced y su esposa, que siempre han sido guerreros, unos guerreros de alto talante, porque hemos conocido algo por ser de su historia, en este también su provoz prohibido olvidar. Conocemos cómo sus mercedes tratan de lunes a lunes en varias fuentes que tienen en Quito, en el sur, en el norte, y asimismo con la biología, con todas las labores de medicina universal. Recuerdo en aquella época, por el 1990, que su mercedes no tenían simbre todavía y vinieron al Templo Vegetal Sacro Aquarius, se encontraba el Maestro Kelium Zeus y venían con mucha gente, siempre traían bastantes seres del Ecuador, y el Maestro un día les dijo que habían seres o personas que aún sin tener seres develados trabajaban más que aquellos que tenían seres develados. Venerable Maestro, gratísimas porque siempre están ahí, arengando, apoyando esta hermosa labor, y aquí estamos, nos alistamos también para este ayuno, los monjes, todos estamos muy entusiasmados para iniciar y para acompañar en nuestras oraceles y en nuestras labores diarias esta hermosa labor. Un saludo nueva Inti entonces, venerable Maestro Huarque y venerable Maestra Tañocua, desde el Templo Vegetal Sacro Aquarius. Adelante, venerable Huarque. Bueno, continuamos en este vuestro provoz. Venerable Alajidelba, un buen día. Buen día para su merced, venerable Mahatma Uski, y buen día también para todos los hermanos, para el venerable
maestro Warkel, y para todos los venerables maestros. Es así, hoy estamos aquí en Nueva Inti, en su Provoz Prohibido Olvidar, para que vivamos todas las experiencias que algunos monjes han vivido con nuestros venerables maestros. Y bueno, esperamos que estén muy atentos ahí en Contonía por YouTube y por las emisoras. Y Venerable Uski, su merced nos dirá qué veremos hoy. Bien, les anunciamos que de hoy en 15 días, con la ayuda de Dios Padre, un día antes de terminar este ayuno de Aliciertos, vamos a tener un especial con algunos seres del Templo Vegetal Sacro Acuario que estuvieron en el día de la invasión, algunos seres que han estado en el exilio, un provoz rememorando algunas cosas, detalles de esa época, como ya lo dije, algo fatídica para este pueblo, pero les anunciamos desde ahora, es un provoz especial, donde vamos a estar varios seres, va a haber invitados especiales, desde ahora les hacemos esa invitación. Hoy continuamos con un especial, ya la quinta entrega, con la venerable Dragón Chirlegdu, un ser antiquísimo, una de las cebas más antiguas, una guerrera de este pueblo, que lleva más de 34 leucrones, 35 me corrige ella, 35 leucrones en esta labor, en esta evangelización, en este pueblo de Dios. Tenemos el especial en este recorrido por los diferentes chakras. Ya salimos del kilómetro 8 del templo Guane, nos dirigimos hacia el Kanda de la Gea, ya estamos saliendo del Kanda de la Gea, nos vamos a dirigir al Geoacuarius del Pacífico, el chakra basal. Hable Dragón Chirlegdu, sea un excelente día para su merced. Gratísimas nuevamente por estar acompañándonos en este provoz. Gratísimas Mahatma Uski, gratísimas a la Hidelba, un saludo especial al Templo del Ayuno, el país del Ecuador, y un saludo, un abrazo aquí en la distancia desde el Gran Templo Vegetal Sacro Acuarius. Fuerza, voluntad para continuar en el ayuno que han iniciado estos guerreros que han hecho la actividad de iniciar los 15 días de ayuno por el bienestar, por la libertad y por la salud de quienes se encuentran en el exilio, en este exilio producido desde cuando fue atacado e invadido el Gran Templo Vegetal Sacro Acuarius, y muchos de nuestros hermagdus perseguidos, unos otros acompañando a quienes salieron del lugar, se encuentran hoy en día en algunos lugares esparcidos por el mundo. Deseamos que podamos tener la oportunidad de reencontrarnos nuevamente con ellos, y todos los que inicien hoy o inicien dentro de 7 días o los 3 días o el día o el tiempo que puedan y la forma en que puedan hacer el ayuno correspondiente en estas fechas, sea hecho por bastantes días, por poquitos días, por muy poquiticos días, no importa tanto los días, lo que más importa es la voluntad y el esmero y el empeño que cada uno de sus mercedes va a poner para la superación de esta meta trazada por el cual se va a llevar a efecto este ayuno. Gratísimas Mahatma Uski, y tengan un excelente día. Aquí estamos ya presentes. Bien, Dragón Chirlegdu, gratísimas, y nuevamente le decimos a nuestro padre Jaquel Unceus Induceus, a nuestro padre Samael Joás Batorbeor, que aquí estamos, su pueblo, presente en el ayuno, ya iniciando este día de ayuno, y nos encontramos firmes, venables padres, aquí su pueblo. Venerable Dragón Chirlegdu, bueno, vamos a hacer un recuento de lo que fue el Kanda. Hicimos la vez pasada la llegada al Kanda, la preparación que tuvieron los monjes, la preparación física. Nos hablaba vuestra merced de la preparación con pesas, de fisicotemplismo. Luego nos habló de la preparación espiritual que había en los papayales, cómo nacían los seres, los primeros seres que se develaron ya en una forma masiva en el Kanda de la Gea. Cómo se escogían los monjes para ser prácticamente verdaderos templógenes ya, en lo que fue el Fogotis, el Gotis, la prueba del monje, bueno, el Pancatagua. Bueno, nos habló también de algo muy importante, una fecha que no se puede olvidar, cómo el maestro Kelly Unceus rompe ese velo
tenía la humanidad, pues se creía que el que había nacido el 24 de diciembre era el Cristo, y no. El maestro Kelly Zeus nos devela que el que nace ese día, el 24 de diciembre, en la medianoche, es Zeus, el impostor, el falso Cristo. Y cómo la grabadora, la filmadora, todo se bloquea, o sea, prácticamente Satán no quería que fuera develado, que la humanidad siguiera en esta oscuridad. De ahí, luego nos comentaste cómo fue el maestro envenenado, prácticamente uno de tantos atentados que tuvieron los maestros, y cómo perdió su visel física. Bien, de ahí, de esto, ya pasemos un poquitico, adelantémonos un poquitico, de ahí creo que continúa, es un viaje, ¿cierto?, que hace el venerable maestro Kelly Zeus por la costa atlántica, creo que es lo que sigue ahí en Histórica Inti. Venerable Chirlendu, por favor, guíenos un poquito de esto. Bien, Mahatma Uski, bueno, es que como yo le estuve comentando a vuestra merced y al público en general que nos ha estado oyendo, yo estoy haciendo un recuento de los sucesos, y no se puede hacer un recuento paso por paso y cosa por cosa, porque no terminaríamos este Probos ni en este ni en el otro Heliocrón. Entonces estamos resaltando los hechos más importantes, los más importantes, y hechos que de pronto ya algunos de los que han pasado por este Probos han contado en alguna oportunidad, o algunos de los conferencistas en diferentes momentos han comentado y han contado los sucesos que han ocurrido. Entonces estoy haciendo como ese recuento de lo que no han contado y que está por allí así como un poquito guardadito. Entonces esas son las, como se dice, esas son las primicias que se están exponiendo al conocimiento de vuestras mercedes en este Probos. Sí, entonces, bueno, la anterior vez quedamos en que también les iba a comentar sobre la llegada de unos maestros o de unos caminantes. Eran unos caminantes que en el Kanda de la Gea pasaron. Estos caminantes, teníamos la costumbre desde el kilómetro 8, y ya en el Kanda también se practicaba esto, en todos los chakras donde hemos estado se ha practicado este evento de que cuando pasa un caminante por las puertas del templo, donde estemos, del templo en el cual estemos, se le llama al caminante, se le ofrece aliciertos, se le dan frutas, se le da un jugo, se le da un alicierto de sal si es la hora de la comida del mediodía. En fin, se le ofrece un alicierto y el caminante recibe el alicierto, si quiere se lo come ahí, o si quiere continúa el viaje ya con el alicierto que se le dio, pero siempre es de darle ese alicierto. O sea, es una regla de oro. Es una regla de oro. Primero trae abundancia, se practica en lo que dicen las Sagradas Escrituras, la darvidad, y también hay un hecho bastante resaltando que ha dicho el maestro Kelly, que muchas veces él tiene varios cuerpos inmortales, y que uno de esos tantos cuerpos se llama Dante, otro se llama Durante, otro se llama Desierto. Entonces cada uno de estos cuerpos muchas veces llega y llega un mendigo a la puerta de la casa y toca a la puerta, y hay que darle alicierto a ese mendigo. Y bueno, ya les vamos a contar también un suceso que le pasó con respecto a esta situación al maestro de Don Dagón. Empero, el caminante, o estos caminantes, eran dos jóvenes, dos hombres jóvenes que venían desde el país de Brasil, venían con sus morralitos al hombro y iban pasando por el Kanda. Entonces el joven que estaba al targado de la portería, el portero, los llamó y les dijo que si deseaban tomar algo. Ellos dijeron que sí, y entonces de inmediato llamaron para que se le llevara algo de tomar. Y entonces ya cuando tomaron, ellos empezaron a preguntar que si allí en este lugar se podían quedar unos días, que ellos venían caminando desde Brasil, pero el propósito era irse hasta Estados Unidos.
pero que ya venían bastante cansados. Entonces ya le comentaron al maestro, y en el Kanda habían también unas personas que también eran del país de Brasil. Entonces en el idioma portugués ya se entendieron más, le dijeron al maestro en la traducción al español de qué se trataba, qué era lo que pasaba, y ellos llevaban sus morrales, sus instrumentos de música y todo eso llevaban en su equipaje. Bueno, entonces el maestro les dijo que sí, y llamó a algunos varones y les dijo que se encargaran de ubicarlos, de alojarlos, pero que también estuvieran al pendiente de cualquier situación que a ellos se les presentara, porque eran gente nueva que nunca habían estado allí en un monasterio, y que como en el monasterio habían disciplinas, ellos tenían que también saber qué disciplinas o qué cosas debían hacer y qué cosas no se debían hacer. Entonces, listo, los señores se quedaron, y al otro día en los ejercicios de la mañana ellos se presentaron a los ejercicios y dijeron que también tenían conocimiento de algunos ejercicios gimnásticos. La traducción fue lo que les entendimos. Bueno, y entonces ya el maestro les dijo que sabían hacer, y ellos empezaron a mostrar las prácticas de capoeira que ellos tenían de conocimiento. Y llevaban un birimbao, llevaban un tambor, llevaban unas cositas chiquitas que son como calabacitos con semillas que se llaman cachichi. Bueno, diferentes instrumentos así que se utilizan en la música de capoeira. Entonces ellos empezaron a cantar la música de capoeira y a tocar, y a ellos se les agregaron otros de los monjes que estaban en el templo, y que la música era como música andina, algo así, una mezcla de eso, y ya empezaron a tañir los instrumentos y empezaron a yogar. Entonces dijeron que ese arte se llamaba capoeira, y el maestro Keliun les dijo que estábamos dispuestos a aprender, que bueno, que nos enseñaran, que estábamos dispuestos a aprender lo que iban a enseñar. Y duraron ahí unas 2 semanas en el Kanda, enseñando, aprendiendo, y de muy buen comportar y todo eso. Ya cuando dijeron que ya iban a continuar su viaje, ya tenían que continuar su viaje, entonces ya al despedirse del maestro y darle los agradecimientos por el tiempo de estar ahí, todo eso, el maestro también los bendijo. Y bueno, este suceso trajo como consecuencia que uno de ellos sacó un birimbao y se lo ofrendó al maestro Keliun Zeus, y le dijo que ese instrumento lo ofrendaba para que todos los que estábamos ahí aprendiéramos a tañir ese instrumento, y se llamaba birimbao. Se lo ofrendó al maestro. Y estos señores viajaron a Estados Unidos. Con el tiempo supimos que estos señores en Estados Unidos hablaban a las gentes que podían, ellos se comunicaron allá con los grupos latinos que hay en Estados Unidos, y dieron con algunos taoístas y simpatizantes de la doctrina, y les comentaron que habían estado aquí en Colombia en ese monasterio, que habían conocido a un gran maestro, y bueno, eso hablaron muy bonito del maestro Keliun. Y con el tiempo ellos, con este arte allá en ese país, llegaron a ser grandes maestros de capoeira, y fueron en la actualidad, es posible que todavía tengan su existencia, no hemos vuelto a saber así de ellos, pero en el tiempo que fueron, ellos tuvieron la oportunidad de ser maestros de capoeira a tal grado que alcanzaron a llegar a enseñar ese arte a través de las pantallas de televisión y de cine y todo esto, y fueron esas criaturas que pasaron como caminantes por ahí por el Kanda. Bien, gratísima, Dragón Chirlento. Debido a la persecución que han tenido nuestros venerables maestros por Satán prácticamente en uno de sus brazos, la Iglesia Católica, desde el kilómetro 8, muy pocas veces lograron los maestros hacer una evangelización pública. Fue muy poco lo que pudieron hacer porque eran tantos los atentados. Una de esas veces, creo que es la única prácticamente, cuando el maestro inicia una gira por la costa atlántica. Hay un congreso gnóstico, bueno, hay muchas cosas en esa gira, maestra. Cuéntenos un poquito cómo inicia la gira, qué se da allá dentro de la misma gira, porque según entiendo, hubo mucha medicina universal de Velaceles. Cuéntenos, maestra, entremos ya en el contexto de esa evangelización, por favor.
Bueno, vamos a entrar al contexto de lo de la evangelización, pero primero que todo les voy a decir, para no dejar cositas pendientes, qué pasó con el maestro Don Dagón. El maestro Don Dagón nos cuenta que él en su casa, todo caminante que tocaba a la puerta, él le daba alicierto. Le daba pan, le daba jugo, le daban alicierto a todo caminante que pasaba. Y un día el maestro Don Dagón estaba afanado por algunas cosas que tenía que hacer, por algunos compromisos, y el maestro Don Dagón estaba de un afán terrible, y había ido ese día a la fuente y había traído el pan a la casa, y estaba ahí pendiente. Entonces alguien tocó a la puerta, y el maestro Don Dagón no tuvo tiempo para ir a abrir la puerta y darle al caminante lo que correspondía darle, o lo que él tenía proaxelado darle al caminante. Y entonces dijo que ahora no, que él estaba ocupado y que bueno, y era buscando lo que necesitaba, no lo encontraba, estaba, como dice la gente, en un embolate. Y el hombre no le dio en ese instante al caminante, y él pensó que el caminante iba a volver después y siguió en sus asuntos. Cuando se dio cuenta, bueno, el caminante no vino, ni nada de eso. Y el maestro Don Dagón se quedó así como un poco pensativo en la noche, y al día siguiente se levantó cuando ya hacía de sus actividades y fue a ver el intipán, y el pan tenía lama como si tuviese varios días de tener ese pan ahí todo lamoso. Bueno, pasó así la cuestión y vino Alcanda y le dijo al maestro, maestro, que es que me pasó tal y tal cosa, y le dijo me pasó tal y tal cosa, y el maestro le dijo, ¿y si me pudiste dar pan? ¿Y qué le pasó a tu pan? Antes de que dijera que el pan se le había puesto la moza, el maestro le dijo, ¿y qué le pasó a tu pan? ¿Y si me diste pan? Y eso el maestro Don Dagón quedó de rodillas ahí frente al maestro, llorando y pidiéndole licencia, y era uno de los cuerpos del maestro Kelly, que había ido como mendigo a tocar la puerta, y él estaba tan ocupado en sus cosas, en sus actividades personales y laborales, que no lo atendió en ese momento. Entonces allá al Canda le tocó ir a pedirle las disculpas y todo eso. Y el maestro Don Dagón algunas veces lo he oído contar la historia, bueno, eso sí, con todos los detalles, pero así más o más fue lo que le sucedió. Entonces, pues hay unos conceptos de las gentes con respecto a darle algo a un menesteroso. Entonces las gentes, uno cumple con el deber de darle al menesteroso, ¿sí? Uno cumple con ese deber. Si lo va a utilizar en otra cosa, eso él tendrá que arreglar con las leyes, con quien tenga que arreglar esos asuntos, pero uno cumple con la misión de darle. No, que al menesteroso no se le debe dar, porque de pronto lo toma en vicio, que de pronto se va a tomar el alcohol, que de pronto va a hacer tal cosa, no. Se le da al menesteroso. El maestro le hizo una reprensión a un joven porque él no le ayudaba económicamente al papá, teniendo las formas como ayudarle, y tampoco le daba los diezmos porque decía que era que el papá a veces se iba por ahí a los bares y se tomaba unas cervezas, y que él no quería que ese dinero él lo fuera a utilizar en eso. Y el maestro le dijo, y siendo que si aunque él sea que vaya a un bar y esa sea su felicidad, él fue su padre, usted no le va a dar esos instantes de felicidad a su papá. Él tendrá que arreglar con la ley lo que tenga que arreglar, pero usted como hijo tiene que cumplir con el deber de darle el diezmo. Y eso es así. ¿Cómo le parece, Mahatma Bhuski? Un tema apropiado. Recuerden que el ayuno tiene más valor cuando cocinamos algo que nos encanta, algo delicioso, y lo ofrendamos, hacemos dar vida. Mientras nos hacemos el ayuno, podemos dar de ese alicierto a los menesterosos. Un saludo al venerable maestro de Don Dagón, donde se encuentra un paladín de esta doctrina, igual al venerable Huerjabel Apindalpan. Le recordamos que estamos en Conexel con la fuente, estamos laborando en la Mandu con la fuente virtual Sautelis, también en Por Voz Prohibido Olvidar. Allí encontrarás estos audios. Ahora sí, Dragón Chirleto, bueno, somos todo oídos. Estábamos ahí en el Canda cuando al maestro le comentaron que iba a haber un congreso de gnóstico en la ciudad de Cartagena, en la costa atlántica de Colombia, y que haya una invitación para los gnósticos que fueran y que asistieran. Entonces, la mayoría de los gnósticos que ya habían entrado al taoísmo
estos gnósticos iban a ser ya sacados algunos, otros sancionados de la iglesia gnóstica para que no fuera más, porque habían, según los gnósticos dirigentes, cambiado de bando. Y entonces ya no eran aceptos por allá. Otros todavía eran aceptos, y aunque ellos participaban y asistían a las actividades que se hacían allí en el Kanda. Bueno, sucedió que en medio de todo esto, de los que sí estaban invitados, lograron ir allí al Kanda. El maestro se encontraba, como sus mercedes pueden ver, en las actividades aquí del Kanda, sembrando, laborando, ordeñando unas cabritas. Y bueno, todas estas actividades, mire el baldecito que tiene ahí el maestro ordeñando sus adivienes. Entonces, hubo la invitación para ir a ese lugar para algunos de los que estaban en el monasterio y que, aún siendo gnósticos, todavía no habían sido ni sancionados ni expulsados de la iglesia gnóstica. Entonces el maestro preparó un grupo para que ese grupo fuese allá a ese encuentro, a ese congreso. Uno de los estuvo en el Cartagena Hilton, por allá es uno de los mejores hoteles que hay Por lo alto, claro. Por lo alto, allá era el congreso en una de los salones elípticos de ese hotel. Bueno, entonces el maestro los preparó, les dio doctrina con respecto a cómo debían comportarse con respecto a la presencia allá y todo eso. Y salió este grupito adelante, y el maestro con la familia también se alistó y se fue a la gira de la costa, y un grupo de monjes. Entonces ya cuando los que estaban allá en el congreso llegaron al congreso y todo eso, ya han oído lo que han dicho, que los aceptaban, que no los aceptaban, que los identificaban ahí en las filas y le decían todas esas cosas que les decían. Bueno, esos son hechos así como bastante. El maestro Samael se iba a presentar allá en el congreso, y uno de los dirigentes iba a permitir el ingreso del maestro Samael Joab Bator Beor para que se presentara ante el mundo taoí, ante el mundo gnóstico, y los otros se opusieron y pues no se pudo hacer esa presentación. Entonces el maestro inició una gira por la costa atlántica, y estando en esos recorridos el maestro fue hacia el Carmen de Bolívar, un lugar que se llama así, que queda en el departamento de Bolívar y se llama el Carmen de Bolívar, conocido con su cimbre develado posteriormente por el maestro, que no se llama el Carmen de Bolívar, sino Ieuagaoa. Bueno, el maestro se va allá. En ese momento estoy en el Kanda con el grupo de monjes que nos quedamos en el Kanda. Y en esos conciertos, pues yo estoy en el Kanda ahí con los monjes en las actividades, cuando allá había un teléfono en el Kanda. El maestro Kelly daba conferencias a través de la vía telefónica a Valledupar, a Barranquilla, a Cali, a donde reunieran la gente y dijeran que había una conferencia. El maestro estaba listo y dictaba la conferencia telefónica. Y entonces ese teléfono sonó ahí en el Kanda, una llamada que entraba, una orden del maestro, que las medicinas, que hubieran medicinas, libros, todo lo que hubiese de doctrina y de medicinas allí en el Kanda, que lo empacáramos bien y quedó o fuera para llevarlo. Entonces estuviera lista para la llevada de este producto, porque unos 2 días antes había llegado el maestro Jequido, maestro Eduardo Castro William, había llegado del Ecuador al Kanda, a donde el maestro, y él había venido en un carrito con toda la familia. Y este señor quería ir hasta la costa donde estaba el maestro. Entonces el maestro le dijo que sí, pero entonces que sí le podía hacer el bien de llevarle unas medicinas que había que llevar, unos productos, mieles y demás, para la labor
que él estaba haciendo en esa gira que inició en la costa. Él le dijo que sí, que claro, son en el año 90, por ahí entre abril del 90. Listo. El señor dijo que sí, empacamos las cosas y nos fuimos. Yo me fui con toda esa familia hasta la costa atlántica. Llegamos donde estaba el maestro Kelly Zeus y allí ya el maestro tenía a los maestros que tenían la medicina universal de velada, los tenía ya listos. Vaya pasando las imágenes, vaya cambiándolas. Tenía allí, esta no. El blanco y negro todavía no. Y ya iban atendiendo todo lo relacionado con la medicina y todo esto, entonces yo ya iba encargada de entregarle a cada médico la fórmula que masvietaban al paciente, y yo le entregaba al médico la masvieta y el médico ya organizaba con el paciente y me traía a mí lo que valía la medicina que adquiría el paciente. Y yo era la aljaba que guardaba eso y le entregaba las cuentas al maestro. Y se estaba haciendo esa labor en sí en el Carmen de Bolívar, en una hacienda que se llama Remedios. Y esta hacienda, bueno, quedaba así como a las afueritas entre las afueritas del pueblo, pero no lejos del pueblo. Y allí eso iba gente de todos los lugares del Carmen de Bolívar, de los alrededores, de Cartagena, de todos lados, llegaban allí a donde estaba el maestro. Allí ocurrieron cantidad de situaciones, cantidad de milagros. Macholá todos los días que habla y se relaciona con el tema de la gira a la costa, habla acerca de los grandes acontecimientos que hubieron. Uno de esos me recuerdo un señor que llevaba 12 años postrado en una cama sin poder caminar. Y llegó donde el maestro lo llevaron las familiares donde el maestro así en la camilla, acostado ahí, y el maestro le hizo Posicel de Magdus. Después de que le hizo la Posicel de Magdus, le hizo una bioenergía así, como si le jalara la columna hacia arriba, y el señor salió de ahí de la consulta caminando. Y los familiares llevaron la camilla debajo del brazo, porque ya no la menestía el señor. O sea, era algo que era impactante, porque la gente, ver un señor que llevan y que toda la gente de la zona lo conocía postrado en una cama hacía 12 años sin poderse mover. Bueno, otros sucesos que pasaban así, un señor, una silla de rueda, también ahí entre dos empujándolo en una silla de ruedas. El señor ya las piernitas eran flaquitas, todo tullidito ahí, ya tembloroso, enfermo. También el maestro le hizo la atención de medicina, le hizo la Posicel de Magdu y todo este procedimiento que el maestro le hizo. De una vez el señor salió sin necesidad de silla de ruedas, ya caminando común y corriente. O sea, un milagro y luego otro milagro y más milagros para la gente, ¿sí? O sea, la gente se agolpó en busca de salud. ¿Es así, Dragón Chileno? Así, la gente, lo que los movió más fue en la búsqueda de la salud y de la curación, y que no eran hechos que iban a quedar para más tarde, de pronto sí les traemos la medicina. No, era el momento y el hecho. Ahí también habían sucesos. ¿Sí han oído a Macholá de una señora que no hacía digestión sino como que una vez al mes? Y esa señora, el maestro también le hizo atención médica, y mientras que toda la etapa que el maestro estuvo ahí, esa señora salió curada. Ya cuando el maestro se vino del área, ya la señora hacía 3 digestiones al día. O sea, para una vida común y corriente que llevan las gentes y todo esto, pues ya la señora, ella no tenía ya casi uñas en los pies, porque eran como llagas, y por ahí era una materia purulenta donde salían los tóxicos del cuerpo, porque ella tenía paralizada la digestión. Entonces las toxinas salían, buscaban otros caminos para salir, entonces le hacían llagas en las uñas, y por debajo de las uñas esos como si fueran varios uñeros ahí, y eso era así una cosa toda purulenta. Bueno, todos estos sucesos que pasaron ahí en ese lugar,
Después de un tiempito de estar ahí, el maestro, también hubo un suceso ahí en esa zona con un pajarito, con unos pajaritos. El maestro de allí se movilizó hacia otra asa, fueron a ver unos terrenos, fueron a ver unas tierras, unas geas que le querían mostrar al maestro. Y pasaron por donde había una señora que tenía un poco de jaulas con unos pajaritos dentro de una jaula. Y entonces ahí, en eso de los pajaritos, el maestro le dijo a la señora que cuánto valían los pajaritos, que él le compraba los pajaritos. Y la señora le dijo que no, que ella no los vendía. Y el maestro le dijo que se los vendiera, que él le daba lo que ella le pidiera. Y entonces, bueno, alguno de los que estaba ahí mismo dijo que no, que será que el maestro ya iba a liberar los pájaros y qué tal. Entonces la señora dijo, no, yo no se los vendo porque usted los va a soltar. Usted los va a soltar y yo no los vendo para eso. Si se los lleva para tenerlos en las jaulas, sí se los vendo, si no, no. Entonces el maestro le empezó a hablar a ella y a darle una doctrina con respecto a que ella estaba ganando un karma muy grande por tener esos ángeles ahí encerrados. Los pajaritos son libres en la naturaleza, no tienen por qué estar enjaulados. Y dio una doctrina que por ahí sus mercedes, los que han venido al templo han visto que ahí donde la Dragón Antiaco, ahí hay un papel grande, un cartel, y ahí está la plegaria con respecto a tener pajaritos presos y todo esto. Entonces, ese suceso también ocurrió ahí en el Carmen de Bolívar. Pero no quiso venderlos al precio que ella dijera. No los quiso vender y no les quiso poner ningún precio ni nada, pero porque ella... Porque los iban a soltar. Ella supo que los iban a soltar, entonces ya no los quería vender. O sea, ella tenía los pájaros presos, pero la presa era ella en realidad. La presa la realmente condenada. era ella, porque ella estaba prisionera del hecho de tener esos pajaritos ahí, o sea, su misión era mantener a los pájaros presos ahí. Ellos adquirían su libertad más adelante, pero ¿y ella? Ahí quedaba. Le cuento algo, Dragón Chirlendo. Hace unos días estaba hablando con la Huetbón. Me contó cómo él fue, tiempo después, pasó por esas geas del Carmen de Bolívar. Y hablando con una abuelita, ella le comentaba sin identificarse que era taoísta, nada. Ella le dijo, ¿sabe, mijito, que un día pasó por aquí Dios? Y él dijo, ¿cómo así? Le dijo, sí, Dios pasó por este lugar. ¿Y cómo era Dios?, le preguntó. Era un señor así barbado, de cabello blanco, barba larga, y venía con mucha gente y no hablaba, movía los dedos, y hablaba así. Dijo, por aquí pasó Dios, por este pueblo. ¿Vale? Ahí le pongo a pensar. Sí, hay mucha gente con la plena conciencia, aunque de pronto no se identifican que son taoístas o que son de la doctrina, pero con la mucha conciencia de que en ellos o cerca o por donde ellos estuvieron, vieron la presencia de Dios y pudieron verse en sus ojos. ¿Cuánta cantidad de gente no se vio en los ojos del venerable maestro Keliun Zeus? Muchísima, muchísima. Y toda esta gente, tarde o temprano o en alguna oportunidad, estos seres, así no sea con ese cuerpo, sino sea aquí en el cuerpo de aquí de un ave, de aquí del templo, de un adivien de aquí del templo, de un ñeque, de un pájaro, de cualquiera de los adivienes que hay que tienen el dharma de estar en este entorno. Allí vienen esos seres a estar en el lugar donde se posaron los pies de Dios, porque ellos pudieron verse en los ojos de Dios. Bien, Dragón Chirlendo, si bien recuerdo, aparte de todo de la Sanacel, las Curacel, se entregó mucha doctrina también, ¿sí? Cuéntenos alguna doctrina que se haya entregado así. Bueno, todas son especiales, importantes. Bueno, una de las doctrinas importantísimas que se entregaron en esa gira en la costa atlántica y en ese lugar de la Hacienda Remedios, el maestro entregó el Tao para solteros. Mahatma Bhuski, ¿dónde estaba su merced por ahí? ¿Qué pasó? De pronto no estaba soltero en esa época. Bueno, Mahatma Bhuski entregó el maestro Keliun Zeus el Tao para solteros. Y la práctica fue entregada en Parada de Magdus. Bueno, los detalles ya nos los tenemos que reservar, pero él reunió a todos, solteros, casados, emposados, rejuntados, ennoviados, gente que decía que nunca se iba a casar en la vida. Reunió a todos los que estábamos ahí y los que llegaron de otros lugares, que también, porque eso viajaba gente de otros, sabían que el maestro estaba en la costa, así fuera de allá de
de Prontomayo llegaban allá a la costa atlántica donde estaba el maestro Keliun Zeus. Del Ecuador llegaron donde estaba el maestro Keliun Zeus, que era gente que estaba en Estados Unidos, llegaron de Antioquia, vinieron de Venezuela, cantidad de gente llegaron allí a ese lugar, a esa hacienda Remedio, una hacienda muy endarmada. Ahí vivía, por ahí mantenía mucho la Mahatma Suikalub. También esa finca era, o esa asa era del papá de Luz Arias. Bueno, entonces esto... Licencia, ¿entregó técnicas públicas, es decir, para gente claro, que no la conoce? técnica fue pública para los que estábamos ahí en ese instante, sin derecho a ir a pronunciarla afuera. Los que íbamos a recibir la práctica era en forma pública, pero presencial. Era pública para los que estábamos de presencia en ese instante ahí. Bueno, entonces él dijo que la técnica era en público y que la técnica era para todos, porque el Ava, así esté emposado, cuando la Eva está con el periodo menstrual pasa a ser un soltero en ese instante, porque no puede tener la práctica con la posa hasta que ella pase su periodo menstrual y su periodo de limpieza. De ahí, el hombre en ese tiempo es soltero siendo casado, tiene que practicar como soltero. Entonces la técnica la enseñó en parada de Magdus, es una técnica que se hace en parada de Magdus, por eso la doctrina le hace énfasis, mire, párese de Magdus, mute la energía genética, utilice todas las técnicas ciertas que más pueda, haga mantralizaceles, pronuncie los cimbres, dure tantos minutos, cada día póngase una meta, un reto. Bueno, el solo hecho de ponerse en pentágeno invertido, poner la cabeza hacia abajo y los pies arriba, todo lo que sube tiende a bajar y todo lo que baja tiende a subir. Y si el ser humano, por naturaleza y por causa de lo que sus mercedes han oído todos estos días hablar del Oisos y Sakaki, el ser humano, la energía tiende a salirse, entonces se invierte, se ponen los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo y la energía va a bajar, pero para la cabeza. Entonces es una técnica sencilla, una técnica así. Y ya las otras cositas que el maestro Keliun entregó en la parada de Magdus para solteros, ya esa es... ya la técnica pues que nos entregó en ese instante allá, pero era en parada de manos. Entonces por eso se hace énfasis, los que recibieron la técnica, acuérdense y síganla practicando, y los que no la recibieron, por favor, párense de Magdus, que quieran o no, están mutando la energía en parada de Magdus. Bien, venerable Chirle, su merced nos habla del Oisos y Sakaki, imposible no relacionarlo con el maestro Samael Aún Beor y la Gnosis. Hubo un encuentro. En ese viaje hubo un encuentro con alguien especial. No todos los monjes estuvieron en ese encuentro. Creo que su merced, que permanecía ahí cerca de las niñas y de los maestros, tuvo esa dádiva de ver ese encuentro con alguien. ¿Sí? Bueno, estamos todavía ahí en el Carmen de Bolívar, ¿cierto? Estamos hablando del momento en que el maestro entrega la técnica. Ya entregó la técnica y después de que el maestro entregó la técnica, atendió otros días más ahí en este lugar, y luego el maestro tuvo una invitación para ir a Ciénaga Magdalena. El maestro Keliun Zeus, con toda la comitiva que ya estábamos ahí con él, nos dirigimos aproximadamente unos 50 monjes, más o más, un aproximado, porque eran muchos más. No disminuía el símero, antes aumentaba o ausiertaba. Entonces nos dirigimos hacia el municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena. Estuvimos ubicados en la casa de la familia Zorrilla, una familia grande que vivía en Ciénaga y que acogió al maestro con toda la comitiva, y nos estuvieron en su casa mucho tiempo, muchos días, y el maestro allí en Ciénaga Magdalena empezó también la misma actividad evangelizadora y evangelística de curar y sanar, no solamente, porque la sanacel no solamente, venerable Mahatma Uski, no solamente era sanación de cuerpo, venerable Alajidel, también era sanacel de espíritu, de almas. Solamente la gente con que el maestro le dijera a seguir de hoy en adelante se va a alentar, ya quedaba alentado con la palabra. ¿Cómo le parece, venerable Waxahor? Entonces todas estas cosas
que sucedía allí en Ciénaga, pues también empezó a reunirse muchas gentes y llegaban también ahí en el patio de la casa, ahí estaban los médicos, los evángeles, cada uno más vietando, atendiendo a todo el que llegara en ese instante. Bueno, Ciénaga es porque allí hay una porcel del mar que forma una ensenada. Dentro entra el mar y forma una ensenada, y esa ensenada se convierte en una ciénaga grandísima. Por esos días había un peligro en la naturaleza y los pescadores y la gente de la zona ya habían avisado, y el pueblo estaba avisado que había un riesgo de una especie de tsunami, pero en esa época no se llamaba tsunami, sino se le decían una tromba marina, que venía un oleaje alto, sí, que venía el mar de leva, el mar picado, bueno, esos le tienen muchísimos nombres ya, pero realmente se levantan olas grandísimas y luego azotan fuertemente la playa, y al haber ese mar así, en la zona de la entrada de mar que hay formando la Gran Ciénaga, este mar se iba también a repercutir las aguas de ese sector, de esta ciénaga. Y entonces íbamos con el maestro y estuvimos varias veces yendo a la playa de ahí de Ciénaga, y el maestro mirando, los pescadores, ya la gente iba saliendo del mar, iban amarrando sus botes, o sea, ya la gente empezó a alejarse de la zona de la playa, pero, o sea, a ponerse de salvaguarda dentro del mismo pueblo, pero pues obviamente el pueblo quedaba ahí al borde de la playa. Sí, se preveía un desastre. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que en uno de estos viajes nosotros fuimos con el maestro y pasamos por frente de la casa del maestro Gargacuchines, Julio Medina Vizcaíno, y él estaba abuelito, él estaba bastante abuelito, pero para información de sus mercedes, que han leído unos libros que se llaman Dos fuerzas cósmicas materializadas, en el año 86, el maestro Eliseus, el maestro Keliunceus y el maestro Samael estuvieron en la casa de el señor Julio Medina Vizcaíno y hablaron y hicieron un encuentro, y todo el encuentro relacionado que tuvieron ellos ahí está en ese libro que se llama Dos fuerzas cósmicas materializadas. Unos libros que, bueno, se terminaron, la gente que tiene esos tesoros, son unos tesoros grandísimos, consérvenlos, léanlos, enseñen con ellos, porque son tesoros bastante valiosos, y esos libros ya no se volvieron a sacar segunda edición ni nada de esto. Pero ahí quedó plasmado ese encuentro que ellos tuvieron. Bueno, eso fue en el año 86. Licenciado Chirlendo, ahí el venerable Gargacuchines reconoce al maestro Keliunceus y hace el paso a decirle que él, como guía, como encargado, como dirigente gnóstico, él se siente tranquilo de saber que ya está preparada la materia en la que se va a encarnar Samael aún peor, y también que el Tao es el siguiente paso que tiene que dar la gnosis, y que él ya, su misión está cumplida, porque él tiene que hacer ese empalme de pasar de dar como digamos ese traspaso de poder al maestro, que él no le va a dar ningún poder, sino simplemente como que avalar el hecho de que sí, como reconocerlo a él maestro como continuador el taoísmo de la gnosis. Entonces, ya cuando nosotros vamos a la costa, en la otra gira es en el año 90, 4 años después, ya encontramos al maestro Gargacuchines bastante deteriorada su salud, y él ya no se le entiende lo que habla, él habla así como
si tuviese algo en la boca que no le permitiera decir las palabras y su lengüita pues así toda trabajosa para hablar y expresarse. Y cuando pasamos el grupo que vamos con el maestro hacia la playa, ese día era el día que iba a venir esa ola o esa onda marina. Entonces vamos con el maestro hacia la playa y el señor Julio Medina Vizcaíno lo tienen sentado en una mecedora en la puerta de la casa, afuera, así. Los que conocen, los que han ido a la costa saben que en la costa hacen las salas con una especie de entradita y en esa entrada en la puerta de la casa hay una especie de entradita y ahí hay unas mecedoras y la gente se sienta ahí a mirar en la calle y a tomar el fresco de la brisa. Entonces el señor sentadito ahí, el maestro se acerca y le saluda juntando las dos manos, le hace el maestro Kelly Zeus, se inclina, saludo oriental, y él enseguida, siendo que ya está ahí en una silla que supuestamente no se puede parar, que el señor está, bueno, supuestamente no, el señor no se podía parar y no podía hablar, el ser de Garga Cuccini como que toma la potencia nuevamente y entra en esa viteria y el señor se levanta de la silla, saluda al maestro con voz clara, con voz vigorosa, habla, que se entienden las palabras que dice y le dice que le da mucha alegría verlo y vernos a nosotros, que bienvenidos, que esa es su casa, que cuando querramos lo podemos visitar ahí en ese lugar, que esa es su casa, que su cuerpito ya está bastante deteriorado, pero que él está ahí presente. Y en eso sale Dilia Esther, la esposa. La esposa del maestro Garga Cuccini, bravísima la señora, muy furiosa, que qué hacíamos ahí, que mire que lo íbamos a enfermar, que era un señor que estaba bastante enfermito, que esto, que lo otro, y bueno, nos puso el lío y el pleito. Y entonces nosotros empezamos a alejarnos. Nos fuimos yendo así poquito y nos íbamos despidiendo de él. Y él con la manito nos hacía así que hasta pronto, nos hacía así, nos saludaba así con la mano. Y seguimos el viaje para el mar y él se quedó ahí paradito así y luego se apoyó en la silla, la mecedora donde estaba y se volvió a sentar en su mecedora. Y llegamos a la playa cuando... Licencia, Charlendo. ¿De pronto hubo algún mensaje para traer aquí? ¿De pronto hubo algún mensaje entre los dos maestros, el maestro Kelly Zeus, Garga Cuccini? Es muy posible que sí, pero su merced sabe que ellos manejan otros planos, que nosotros en la tridimensional no los vemos, y además que estábamos con una cantaleta ahí encima, entonces de pronto entre ellos dos podían tener un diálogo y nosotros estábamos pendientes de la señora que estaba ahí furiosa y todo eso. Entonces obviamente íbamos ahí con el maestro, entonces nosotros pendientes de lo que podía suceder ahí, pero el maestro en el asunto en que él fue y lo saludó al maestro Garga Cuccini. Eso fue también, ese encuentro no fue muy largo, fue corto, fue como un saludito, pero así fue. Bueno. Licencia, Churledu, vamos con un reporte de Contonía, como todo, en lo mejorcito, ya que nos tiene que ir con lo del mar de Leva, vamos a ver cómo está la Contonía. Venable a la Gielba. Claro que sí, tenemos en Contonía 156 puntos de Conexel por YouTube, en Tao TV, y sí, han enviado muchos reportes. Dicen por aquí, Alexis González, nos reportamos desde Huacatá en Contonía, con el Provoz prohibido olvidar. Muy buen día, honra, loor y gloria sea para nuestros sacros padres, Kelim Zeus, Samael Joab, sea para con ellos la bendicel y protexel, y así para todos los hermanos monjes y toda la familia taoísta, Mahatma Uski, por el Provoz prohibido olvidar. Bueno, gratísimas. Y dicen por aquí, bendita sea Dragón Shirleno por contarnos los testiciertos y anécdotas vividas con los venerables maestros Hakelim Zeus, Induceus, Samael Joad, Bator Weor, la Madre Afrodita y la familia real. Bueno, y también dicen por aquí, gratísimas Dragón Shirleno,
por permitirnos conocer todas esas vivencias y compartir con nos el gran tesoro de las fotografías. Bien, gratísimas. Venerable Chirlet, vamos con el mar de Leva. ¿Qué sucedió? Cuéntanos, por favor. Bueno, en el mar de Leva pasa lo siguiente, de ahí de la despedida del maestro Gargacuchini seguimos al mar. Cuando llegamos al bordo de la playa, el maestro Keliun nos dice, no vayan a entrar al mar, ninguno de sus mercedes entre al mar. Hay un alto riesgo. Voy a ver qué me permiten hacer a mí. Y el maestro se sube, el pantalón se lo sube hasta la altura de las rodillas y entra al mar descalzo. Y eso desde una distancia ya larga empezó a verse una niebla y se empezó todo a poner así como cuando va a empezar a llover así como fuerte, que se pone todo con neblina, todo oscuro así un poco, y vemos que la ola marina, el mar se levanta, viene el mar como levantándose, como así altísimas las olas, ya grandes, ya agarrando altas. altura. ¿Cómo? Agarrando altura. Agarrando altura. Y venía eso impresionante, si a esa velocidad que venía y a esa altura en que se estaba elevando tocaba playa, iba a haber un desastre bastante fuerte. Entonces el maestro va a entra a la playa y avanza un poco. Cuando el maestro ya avanza más hacia el centro, así, más hacia adentro del agua, que ya el agua ya le empieza ya a cubrir las rodillas al maestro, el maestro, yo alcanzo a oír que el maestro dice, Estela Maris, Estela Maris. Estela Maris es la diosa del mar. Entonces él grita en 2 ocasiones, yo le oigo que dice, Estela Maris, Estela Maris. Peruanos ya no se retiran y nos ponen más para acá lejitos y los otros como 2 o 3 se quedaron ahí un poco más cerca del maestro. Ya no alcanzo a oír lo que dice el maestro, pero el maestro entra al mar hasta la cintura y allí pone sus magdus sobre las aguas y toca la superficie de las aguas como quien está sobando un paño con una suavidad, como cuando uno está sobando una tela, un paño así con esa suavidad que él tocaba así el agua. Y en la medida en que eso está sucediendo, la ola gigante que viene y la niebla empieza a disiparse un poco la niebla y se ve clara esa ola gigante así que viene más cerca ya. Y entonces el maestro empieza a hacer unos moviciertos como si fueran la runa del agua, que por aquí hemos visto gente haciendo esas runas que hacen las danzarinas, que entrelazan así los brazos y se mueven así como el agua. Bueno, pero el maestro lo hacía como al lado izquierdo y al lado derecho. Esos moviciertos así con los brazos, las puntas de los dedos unidas. Y simple inti, la ola baja el nivel, baja la altura que trae y ya cuando llega a la playa, ya llega una ola más chica y que tiene ningún estrago. Ya no produce estragos, viene una ola chica pero fuerte con esa fuerza que trae el mar de Leva cuando viene así feroz, pues llega y se da contra los arrecifes, contra las piedras, contra el borde de la playa, azota duro, pero no causando estragos ni dañando casas ni nada, y disipa la niebla y disipa la ola. Ya después de ahí regresamos. Cuando regresamos, ya al maestro Gargacuchini ya lo quitan de la puerta y lo tienen adentro de la sala, pero como la ventana de un ventanal grande en vidrio, nosotros lo vemos ahí en la sala y él nos voltea a mirar y nos hace así con la manito otra vez, ahí sentadito donde estaba, y nosotros seguimos ya con el maestro hacia la casa de los Zorrillas y ahí sigue la labor evangelística del maestro. De ahí el maestro regresa a el Carmen de Bolívar y se ubica en un lugar que se llama María la Baja.
y el maestro entrega una doctrina ahí en María la Baja, y dice que en María la Baja hay un hecho bastante importante, y es que hay María la Baja y María la Alta, y que María la Baja y María la Alta está relacionada con los montes de María que hay en ese sector de la costa atlántica. Hay un que es en el departamento de Bolívar. Hay unas serranías, hay unos montes, unas colinas, unas alturas que se llaman los Montes de María. Y el maestro dice que hay María la Alta y María la Baja. Ahí el maestro Moria, me recuerdo, tenía el cabello bastante crespo y así mono, y tenía como un afro, y la gente decía que ese era el pibe, que ese era el pibe. Bueno, y se reunían todos la gente de la zona de ahí, la gente nativa de ahí, se reunían y todo esto, y también iban por medicina, el maestro Masvietaba y todo esto. Y habían unas niñas que bailaban mapalé, y el maestro les decía a todos los que estaban ahí, nos decía el maestro que esas niñas que bailaban mapalé, eran unas niñas que tenían una fuerza bastante importante a nivel sexual, y que no solamente era la fuerza, sino que en el mapalé, en esa práctica, habían técnicas que eran técnicas de mutación. Bueno, un día de esos, una de las niñas, en los días que estuvimos ahí, pues no eran muchos tampoco, y ahí había mucha abundancia de patilla, de mazorca, de coco, y pues agüita de coco en un clima tan caliente como el de la costa, pues bastante, No podía faltar. bastante agradable. Y de sandía, dígame. Entonces un día de esos las niñas le dicen oiga, cachaco, usted que viene con el pibe, le queremos hacer una presentación del colegio. Y le dice el maestro, ¿y qué presentación es? Es que les queremos bailar lo que nosotros, la música de aquí que nosotros bailamos, queremos bailar mapalé, para que nos vean hacer la presentación. Y el maestro les dijo que sí, y nos reunimos todos para ir a verlas bailar mapalé, y eso se llenó, la gente del pueblo y los estudiantes del colegio ahí, la escuelita que había ahí, también se reunieron. Y bueno, todos a ver el mapalé, y el maestro decía que pusieran cuidado tanto los varones como las evas, que en ese baile autóctono, tal como lo bailan allá, no como el que sale folclórico ahora que le han cambiado muchas cosas, no, el autóctono, el de allá, el de esas propias raíces, tenía técnicas de mutacel, tenía técnicas del Tao. Bueno, entonces todos tratando de ver cuáles eran los movimientos y todo eso, era entusiasmado. De ahí ya el maestro hace también ahí una labor bien bonita y todo eso, y trae a un monje. Hay un joven que dice que él se quiere venir con el maestro, con el mago, que él quiere viajar ya empieza a conocer que somos vegetarianos, que cómo vivimos y todo eso, y es el maestro Oaxaxita. Entonces se viene el maestro Oaxaxita, y a él en esa gea la mayoría de la gente es de raza morena, son negros y unos más negritos, otros medio negritos y de pelito así apretadito. Entonces a él le dicen allá el mono, porque él es un poco más claro el color, pero todas sus facciones y todo eso de la raza morena, de la raza negra. Entonces el mono se viene con el maestro y se viene de monje, y está de monje en el Kanda cuando ya tornamos al Kanda. Ya de ahí, de Ciénaga, de toda esta gira y de todo este acontecimiento, volvemos otra vez a la finca Remedios, y el maestro hace allí, porque ahí había más gente que habían quedado todavía para la Tencel, y de ahí ya nos volvemos otra vez a El Kanda. Y llegamos al Kanda, ya estamos en el Kanda, el maestro, ahí en el Kanda ya vienen otros sucesos. Y en medio de todos esos sucesos que vienen en el Kanda, el maestro entrega la medicina universal a un grupo de monjes, de los que estuvieron allá en la labor
con el maestro en la avanzada evangelística. El maestro le entrega la medicina universal a un grupo bastante considerable, como unos 40 monjes les develó medicina universal. Entonces el maestro reunió a todos y entonces ya asignó con sus dedos: a seguir de este día en adelante tiene la medicina universal. Listo, develada la medicina universal, y entonces ya a practicar medicina universal, a salir a evangelizar en los alrededores y todo eso. Allí, siga Mahatma Bhuski. Ya tienen el don de la medicina universal. Recordemos que el don de la medicina universal, en la medida que hay combustible genético, es más fácil curar, es más fácil tener ese don. ¿Es verdad? Claro que sí. Es que la medicina el don de la medicina universal, que el maestro, sea el maestro Kelion Zeus o el maestro Samael, tienen la bondad de darle a cada persona, es conectar los seres de ese ser con el templo de Alden. Y a la vez que es conectado con el templo de Alden, se extiende como si fuese una telaraña de conexel de líneas búdicas y líneas vigias y geátmicas, y estas líneas lo conectan a uno ve el paciente, le ve la deficiencia de salud, y de inmediato la conexel con la planta o con el producto o con el desierto en la naturaleza que va a alentar a ese paciente. Entonces es muy difícil plagiar un médico de medicina universal, porque tiene que tener la conexión con esas líneas vigias, y eso solo lo hacen los dos venerables maestros, las dos grandes lumbreras que vinieron a salvar a esta humanidad y a dar todas estas bendiceles. Así es, y entre más casto, más cura. Más cura. Bien, venerable Chirlendo, seguimos con lo de con la llegada al Kanda. Bueno, ya llegamos al Kanda, y ahí en el Kanda ya se hace la develación de la medicina universal. También por esos días hay un grupo de monjes que por algunas circunstancias, no lo traigo a la memoria cómo fue el hecho, pero por alguna circunstancia entramos en una disciplina. Y la disciplina en la que entró ese grupo de monjes era un alfara. Era hacer unas runas y bailar sobre el agua, sobre agua y barro, sobre un charco que había ahí en la mitad del Kanda. Bueno, aparentemente era un charco ahí, entonces se formó un alfara. Entonces a eso le echaron más agua, le echaron más gea, entonces se formó como una especie de barrial, y ahí. Y el maestro Barkilintok tenía un violín que estaba contramarcado por dentro, y el violín era el 8º violín que haya construido Stradivarius. ¿Qué fue? El mismo maestro. Que fue el mismo maestro Kelion Zeus. Y el maestro Barkilintok, que tenía ese violín durante muchos años, porque se lo ofrendó el abuelo. Al maestro Barkilintok se lo ofrendó el abuelo. Y al abuelo se lo ofrendó un señor que era un navegante, era un marinero que había estado por allá en Europa, y a ese marinero se lo había ofrendado otro señor allá en Europa, y entonces eso de ofrenda en ofrenda llegó a las manos del maestro Barkilintok, y el maestro Barkilintok lo llevó al 8. Y el maestro Barkilintok, antes de saberse que era un Stradivarius y todo este asunto, el maestro Barkilintok tañía muy bien ese violín, le sacaba citas muy hermosas, y entonces el maestro Barkilintok tenía que tañir la calandria. El maestro Barkilintok tañía la calandria, y esta gente iba bailando sobre ese alfara y brincando y todo el asunto. Y entonces el maestro se quedaba mirando a cada uno y a cada ser, y cuando el ser subía a la columna, la línea del Mahatma o el Mahatma, de una vez lo llamaba, le develaba el Mahatma y lo sacaba del alfara. Y así, esa vez develó 60 Mahatmas. 60 Mahatmas navieron ese día. Y entonces cuando ya navieron esos 60 Mahatmas, el maestro le dice al maestro Barkilintok
que la cita de la calandria tañida en ese violín era lo que le había hecho subir el estado de ser a esos seres. Y que si él sabía que era ese violín, y entonces hablan del Stradivarius. Aquí miren, pueden ver aquí está Porcel de ese Alfara. Aquí es al frente de la cocina del Kanda, ahí en ese sector de allá. Aquí se ve el barrito en ese sector aquí. Bueno, entonces el maestro le dice al maestro Barquilinto que va a mirar, a revisar el violín, que le va a mostrar. Y entonces el maestro Barquilinto le dice, sí maestro, míreme que es que este violín, mi familia construye violines y yo lo abro y toda la cosa, pero yo a este violín no le he encontrado por dónde abrirlo. Y como es una reliquia que me dejó mi abuelo, se la dio a mi papá me la heredó a mí, pues yo no tengo cómo, no, o sea, no lo quiero dañar. Entonces el maestro le dice, en la porcel de arriba de la cabecita del violín, el maestro llega y le dice, aquí hay una pestaña que tiene que jalar. Y el maestro Barquilinto jala la pestaña y el violín se abre. Y en el centro del violín estaba el número 8 y estaba la firma de Stradivarius. Tenía una reliquia en sus manos. Tenía una reliquia, el maestro Barquilinto, que fue descubierta ese día y le dijo, por eso fue que las almas ascendieron a la columna, por la melodía y por la cita que había en la calandria, tañida con ese violín. Lo tañían con otro violín, no iba a dar la cita que correspondía. Bueno. Perdón, ¿y solo quien lo hizo sabía abrirlo? Solo el que lo hizo sabía en dónde estaba. Así es. Así es, Mahatma Uski. Bueno, ya de ahí, todas las actividades del Kanda, como pueden ver sus mercedes, aquí están las niñas, flores, sembrando jardines, disciplinas, actividades y demás que ha habido en el Kanda. Entonces ya llega la fecha en que aquí vemos a la maestra Eldad, ella tiene un fogoncito, eso es un fogoncito de juguete, y ella está ahí haciendo como una comidita, jugando, la maestra Eldad, una niña. Aquí están las 3 niñas del maestro, la maestra Diana, la maestra Ada, la maestra Eldad. Bueno, entonces se aproxima la fecha de el cumpleliocrón de la venerable maestra Afrodita. Esa desde ahí hasta aquí. Sucede aquí en este cumpleliocrón algo muy, muy importante. Y es una develación que hace el maestro Keliun Zeus. Y los que conocen del esoterismo antiguo y los que han oído hablar de las Amazonas, de Hipólita, del cinto de Hipólita y todo esto, van a poder entender una lectura que traigo al respecto de la doctrina que el maestro Keliun Zeus entregó en este cumpleliocrones. Bueno, entonces esta lectura dice así. Vamos a leer. Vaya a ir pasando la foto. Este es el traje que tiene la maestra Afrodita, este traje rosado que ella tiene, muy hermoso, que le fue confeccionado por una de las evas de ahí del templo, del Kanda, para que la maestra Afrodita se lo estrenase, se lo pusiese en este cumpleliocrón, y le hicieron unos con unos papelitos, le doblaron así el cabello y le hicieron así el cabello así como enchurcadito, como más enchurcadito, y la pusieron así toda bonita para estuviera toda elegante en su cumpleliocrón. Eso fue el 8 de noviembre del año Siventa, 1990. El maestro Keliun Zeus, como sus mercedes saben, bueno, él ya estaba en el ayuno de palabra, y él signaba cuando era muy emergente o era muy urgente o era una doctrina primicia, él hablaba algunas palabras o hablaba a la doctrina, y nuevamente conservaba el silencio para las cosas como las más cotidianas.
Bueno, allí los cumpleaños eran alegría, toda la gente se ponía contenta, buscaba uno la mejor ropita que hubiera para estar bien trajeadito, bien elegante también, y estar acompañando ahí a los venerables maestros y estar presentes en la ceremonia que fueran a hacerse. Era una fiesta. Cumpleaños de alguno de los venerables maestros era una gran fiesta para todos. Y casi que siempre en los cumpleaños de la maestra Afrodita, el que tuviera algún proceso, el maestro le perdonaba el proceso por causa del cumpleaños de la maestra Afrodita. Disciplina que hubiera, de inmediato ya había un perdón, ¿sí? Ya de una vez, y era toda la gente, porque a ella le daba mucha tristeza que alguien estuviera disciplinado y de pronto no pudiese participar, o por causa de la disciplina estuviera compungido y todos alegres. A la maestra eso le angustiaba mucho. La maestra, como mamá, como ser, una gran maestra, que en esta lectura su merced se van a dar cuenta de muchos aspectos y van a tener mucho más claro que los que se dicen ser no lo son, más los que son, ellos casi nunca dicen que lo son, pero tenemos que aprender a conocerlos y tenemos que saber oír la voz de nuestros pastores, para que los lobos que se visten de ovejas para convertirse en pastores no engañen ni al redil ni a los demás pastores. Entonces, aquí vamos. Y dice así: venerable maestro Jacquelius Zeus Induceus, cumpleaños. Bueno, vamos a leerlo tal como se escribió en ese tiempo. Hay algunas palabras que se escribieron en ese tiempo y bueno, no se habían hecho las correcciones, pero debe ser cumpleaños de la venerable maestra Afrodita, noviembre 8 de 1990. Dice: principio eterno de la existencia, desde antes de existir la existencia, cuando era el caos, no existía padre de la vida, al mismo caos le nació el deseo. Samas, y dentro de Samas estaba la hermana del deseo. Samas y Afrodita nacieron con Eros, dentro de sí mismos. El caos, que es el principio de la no existencia, dentro de los fundamentos de la existencia, ha salido el más viejo de todos los creadores, antes de existir las partículas atómicas de materia, en los cosmos llamados así hoy. El mismo caos tuvo deseo, y ese deseo se sintetiza en Samas. Afrodita, Afro-Samas, y Samas-Afro, existía dentro de la nada, en la muerte del caos, que es lo mismo, y de allí salieron las eras, que es Eros. Las eras no vienen de otros lados, ni las creó nadie, ni hay una persona allá fabricando bolitas y decir, esta bolita que fabrico ya es una esfera. No, ya saben de dónde proviene. Nacidas del caos por Eros, Afro-Samas. Y dentro de Eros ya existía Afro-Samas, que es Samas-Afro, y ese Samas, legendario y viejo dios, sintió deseos de hacer la creación. Sin Samas dentro de Dios, Afro no existía. Sin Samas dentro de Dios, Afro, no existía nada de lo que existe. Primero existe el deseo de hacer y luego es hecho. Así, hoy, dentro de dos partículas de materia, hueso, carne y sangre, he aquí dentro de dos formas y dentro de dos figuras que también sienten frío como vosotros,
que también sienten calor, que también sienten hambre y sed, cansancio y sueño. También despiertan, porque así han estado desde que los sacó el caos de la no existencia. Son iguales a todos los demás, que hoy están debajo de este sol, pero dentro de estas dos figuras, similares anatómica y biológicamente a todos los demás, he aquí el principio de la creación de la existencia. Inclusive antes de la creación de la existencia, de lo que los hombres llamarían Dios. ¿Qué fuera de Dios sin el Padre de Él mismo? Para la creación, ¿cuál es el mismo deseo de crear? Primero existió Afrosamas, ya con su yin y con su yang. Samas, la parte llamada por los mortales masculina. Afro, la parte llamada por los humanos femenina. Y esos fundamentos, esos fundaciertos en el absoluto principio de la creación existieron y moraban dentro del mismo caos, que es el no existir de lo que no existe. Y dentro de ese caos, aquel antiguo anciano eterno que ha formado hoy todos los cosmos, las eras de los seres creados, el viejo Eros, que ha nacido muchas veces aquí en esta tierra, mitológicamente se lo atribuyen a haber nacido de la madre y de la hija. Vosotros mortales sabéis que Eros es padre de Afrodita y sabéis que Eros es hijo de Afrodita. Eso os enseñan las viejas mitologías que estas manos han dejado sobre esta esfera. Moiseus, el más antiguo, así es considerado por los mortales. Pero Eros es el hijo de Afrodita. Afrodita fue en el caos antes de Eros, y Eros nació porque el caos, muerte en los cosmos, tuvo el deseo de configurar a Eros, y entre Samas y Eros, y entre Afrodita y Eros, nació la triuna primigenia, antes de las triunas que vosotros conocéis. Teórica o prácticamente, siempre toda triuna está por una cuarta, por una que forma el gran anillo del hermetismo, bueno, en este caso en el gran círculo del hermetismo, arriba y abajo, aquí está arribajo. Así, el íntimo de Eros es el caos, pero el padre de Eros es Samas y la madre de Eros es Afrodita. Así, millones de respiraciones del caos posteriormente de Eros, Samas y Afro. Fuentes del caos, salieron los grandes creadores de las esferas. El que os habla rinde reverencia a estos anciagdus que fueron antes de mí. No puede existir nada absolutamente en ningún lugar del cosmos si no existe el deseo de hacer o deshacer, el deseo de arriba y el deseo de abajo, llamado así por los mortales, el deseo masculino y femenino. Apareció, nació el caos y este se llamó Eros, y Eros, Samas y Afrodita o Eros, Afrosamas, fue la primera triuna que existió antes de existir los soles, cuanto más antes de existir las esferas que siempre en su principio han sido soles, que se han apagado estos soles y se han tornado esferas negras y luego se mueren y se tornan en lunas y luego desaparecen para siempre. He aquí dentro de estos fragmentos cósmicos llamados cuerpos
está la representación de dos antiguos que antes de existir el mismo hálito de la vida existieron y nacieron con el hálito de la vida. Y atrás de la vida, más atrás de la vida, dentro de la muerte que es vida, está el hálito de la vida. ¡Ja! Este principio de instante en instante, pronunciado de mocierto en mocierto por todos los seres que respiran y que es impronunciable, es el íntimo después del caos, porque el íntimo de Eros y los dos deseos es el caos. Y de estos fue formado el fundacierto dragónico y foático del absoluto, del cual ha salido el fuego geovístico, el control del fuego keliumnístico y el fundacierto de la materia, el fuego líquido y el fuego seco, tornados en Gea. O sea que somos hechos de fuego líquido y fuego seco. Así son hechas las Geas. Dice, el fuego seco se representa cósmica inti por la U, el fuego líquido representado cósmica inti por la A, y del fuego líquido y del fuego seco hemos formado las esferas representadas por la letra M en el cosmos. Así le decimos a la creacel Aum. Madre y padre, padre y madre, desde que salí de vuestras magdus y desde que vosotros salisteis de mis magdus, a ti y a todas las Evas que existen en las esferas, con la obra de mis magdus, he ceñido vuestra cintura y la de todas las Evas que existen debajo de los soles, en los soles y sobre los soles, y por los siglos 50, seguiré con la obra de mis manos, ciñendo la cintura de mis padres hijos y de mis madres hijas, hasta recogerlas otra vez en el lugar de donde salieron de mis manos. Hakelium Zeus Induceus Aom. Y allí el maestro había tejido un cinto en hilo. Él había buscado unos hilos de colores y había tejido un cinturón. Lo había tejido como en forma no de trenza, que son tres cordoncitos, sino en forma de clineja, que son cuatro cordoncitos. Y se lo puso a la maestra Afrodita sobre ese traje rosado hermoso que sus mercedes vieron, que tenía la maestra. Ese traje, ahí en la cinturita, el maestro le puso el cinturón mientras los verbalizadores leían estas palabras. Y esta es una de las doctrinas, de las pocas doctrinas que pude lograr rescatar, porque muchas de las doctrinas otras que ya había escrito, bueno, no corrieron con la misma bendicel y se las llevaron otras personas, desaparecieron, pero esta estaba por ahí en un cuadernito viejito y aquí ya está rescatada para sus mercedes hoy. Ya una vez aquí Mahatma Uski, terminado el cumpleliocrón de la maestra Afrodita, aquí podemos ver al maestro Samael trajeado, con ropa bien limpiecita, bien arregladito, aquí con la fotico con la maestra Afrodita y todo esto en ese día de su cumpleliocrón, con ese traje bonito que ella tenía en ese instante. Después de que ya pasa estos días, este día y bueno, aproximadamente unos 4 o 5 días después, le anuncian al maestro que para más o menos una fecha como el 20 en adelante va a haber un congreso de medicina alternativa en Cali. Esto es resaltante porque en estos instantes el maestro tiene aún
esa libertad de moverse por los distintos lugares, de salir con un grupo de monjes a evangelizar sin tener ninguna preocupación. Los enemigos perseguían y molestaban, pero el maestro allí está con la libertad de poderse desplazar. Y nos vamos, ahí el maestro elige un grupo y ya no es un grupito pequeño. El grupo es la ranchera verde del maestro Samael, que la maneja el maestro Samael, la Power verde del maestro Kelium Zeus y el camión 600 que maneja Biotarfaz, lleno de monjes, lleno de evángeles, lleno de médicos, iba también medicina, la familia de los maestros, las valijas de los monjes. No teníamos muchas valijas ni muchos corotos, sino poquitas cositas. Nuestra alforja era ligera. Montados en el camión nos fuimos para el GeoAquarius. Licencia, don Lechirlet, ya nos vamos para el GeoAquarius. Un reporte, habla la Gielba, por favor. Gratísimas, sí, por aquí dicen los Hermagdus, dice Lenis Tania González. Buen día, así es lo que dice la Dragón Shirleno, bendita sea por recordarnos estos conciertos inolvidables, bendita sea. El padre Kelium Zeus hizo muchos milagros en esa época, fue hermosa con ellos, la familia y los monjes. Bueno, y también continúan diciendo por aquí. Buen día, gratísimas Dragón Shirleno, por contar estas hermosas historias. Qué alegría oír la doctrina en el Provoz Prohibido Olvidar. Gratísimas, maestro Uski. Y bueno, por aquí también se reportan desde Ecuador. Dicen, buen día, gratísimas Dragón Shirleno, muy hermosa la conferencia, saludos desde Ecuador. Bien, Dragón Shirleno, bien. En aquella época de la Lemuria, ya antes del cambio geológico de esos días, contaba el maestro Kelium Zeus que algunas chispas, algunos seres no alcanzaron su grado evolutivo, no alcanzaron a ser liberadas, y él les prometió volver por ellos, ¿sí? Llegó el cambio y estas chispas quedaron petrificadas, quedó un cementerio lemur. Esto es lo que se conoce como el chakra basal, el GeoAquarius del Pacífico. Ahora sí, vámonos para el GeoAquarius, Benalo Chirleito. Bueno, antes de ir al GeoAquarius tenemos que pasar por Cali. Entonces, llegamos a el Valle del Cauca, pero por ahí en el siguiente Provoz les vamos a mostrar a vuestras mercedes algunas fotografías del viaje en el Camigdu. En el Camigdu íbamos en estos carritos y hay unas fotografías donde los maestros van con nos y el camión para el maestro en algunos lugares y ahí nos tomamos fotografías y todo esto. Bueno, vamos vamos en dirección hacia el Congreso de Medicinas Alternativas que hay en la ciudad de Cali. Allí en la ciudad de Cali, aquí deben haber unas fotos donde está el maestro, déjame, miremos. No, sí, las de blanco y negro. Bueno, en este instante no encontramos aquí, pero es muy posible que estén en estas, pero no aparecen. De pronto el formato, bueno, déjame esta aquí de fondo. Entonces, vamos con el maestro Kelium y llegamos a la ciudad de Cali y ahí nos reunimos en la fuente de Cali, que está ubicada en la casa del maestro Hormogodón. Si el maestro Hormogodón está en algún lugar donde esté el maestro Hormogodón, le decimos, maestro Hormogodón, que los monjes que estuvimos por esos tiempos le tenemos mucho agradecimiento a vuestra merced por todo lo que nos ayudó, nos cooperó, por todo lo que hizo, tanto por nos como por los venerables maestros, y no importan las circunstancias, maestro, su merced sabe que la divinidad y las leyes no se quedan
con el Dharma que tiene cada ser humano por las cosas buenas que hizo. Y lo recordamos, y yo lo recuerdo bastante, maestro, porque recibimos muchos beneficios de vuestra merced y fue de gran ayuda para con nos. Su merced estuvo ahí en el momento preciso y en el instante justo en que Dios lo puso para que nos cooperara y nos ayudase. El maestro Hormogodón es el esposo de alguien que su mercedes conocen como Caldefá. Bueno, los padres de ella y ella tenían una casa juntas. Eran dos casas cerca, eran dos casas la una con la otra en un solo mismo lugar. Y allí estaba la fuente de Cali. Llegamos ahí a la fuente de Cali y todos, bueno, tocó conseguir lugar para estacionar el camión, la power, la camioneta, todo, ubicarlo de tal forma que no estorbara el paso en la calle y ese montón de monjes por todos lados que íbamos ahí. Nos fuimos con el maestro, aproximadamente unas 80 personas íbamos en ese carro, en esos carros. Bueno, una vez que estábamos ya allí en Cali, ya los que fueron elegidos, que eran monjes y esto, fueron al Congreso de Medicina. Allí en el Congreso de Medicina conocieron a un señor, el doctor Coral. Y este doctor Coral, él quedó muy impactado pues con la doctrina y con todo lo que había conocido y todo lo que había visto y oído de los monjes, más que ya le habían estado hablando anteriormente de la doctrina. Entonces este doctor fue a donde el maestro, lo saludó, muy amable a Inti, bueno, y le dijo que al maestro pues que él estaba a la orden, a la disposición de lo que el maestro deseara, que él de pronto tenía una gea en la cual él quisiera que se hiciera un amsra o un chakra para que los monjes o el maestro y lo que él dispusiera pues se organizara para que la gente de ahí del valle tuvieran este lugar remanente. Todas las cosas de Dios se ubican como una gran ficha gigante sobre la mesa en la cual se va a establecer todas las piezas para conformar la creacel conforme Dios o las cosas, la actividad que Dios tiene trazada a cada ser humano. Entonces este señor fue a ofrecer este servicio y era porque ya se tenía que ir mirando el área. Bueno, estuvimos ahí, el maestro también siguió la misma actividad que se venía haciendo y el maestro empezó a mandar parejas de ángeles desde ahí de Cali a otros lugares de Colombia para que se distribuyeran y empezaran a seguir haciendo labor evangelística. Y de ahí salieron a hacer labor evangelística a otros lugares y ya nos quedamos un grupo ya más chico, ahí en la ciudad de Cali. Y por esos días al maestro le habían puesto una denuncia que supuestamente el maestro había mandado matar o había matado a un señor en Bogotá. Y resulta que era un médico que tenía nexos por allá con los carteles de la droga y con un hermano que también era narcotraficante y entonces eso entre ajustes de cuentas entre la misma familia. De eso se supo en el momento del juicio y de las declaraciones y de todas esas cosas. El mismo hermano lo mandó matar. Y entonces tenían que buscar un chivo expiatorio y no buscaron otro más, sino fue al maestro. Y el maestro a perseguirlo la justicia entonces para que pagara eso. Que no un hecho que no había cometido, ni mucho menos lo había mandado a cometer, porque es ilógico que un hombre tan bondadoso, un hombre tan entregado toda su vida al servicio de la humanidad, a alentar, a parar paralíticos, enfermos, llagosos, tullidos y de toda clase de criaturas que por el karma de ellos y tener el dharma de estar cerca al enviado de Dios, cerca a Dios mismo con cuerpo físico, él viene y los levanta y le va a ir a mandar a quitar la vida a alguien, es como muy ilógico.
al concepto humano es muy ilógico, al divino mucho más ilógico todavía. Entonces, está el maestro en un momento allí cuando le llega la notificación de que no le llega una notificación oficial, sino que le llegan los rumores de que hay una cuestión contra él y todo esto. Entonces el maestro sale precisamente un 30 de noviembre, que el 30 de noviembre es el cumpleaños del maestro Amner. Dentro de unos días ya estamos en esa actividad. Estamos a 5 días estamos. 5 días del cumpleaños del venerable maestro Amner. Entonces el maestro Amner se va al papá y él se queda con la maestra y con las niñas y con el maestro Adriel, y se fue el papá y el hermano, y pues él se quedó muy triste, que era su día de cumpleaños y sin el papá y sin nada, y el maestro había salido en el camión y había dado instrucciones, ya había mandado evángeles y había quedado un grupo con la maestra, habíamos quedado un grupo con la maestra. Entonces el maestro le dice a la maestra que él va a buscar un sitio en donde estar, y cuando esté un sitio seguro la manda a llevar a la maestra y a los que estamos allí con ella, y él va a mandar la lista de quienes salen con la maestra. Entonces, bueno, todos asustados y preocupados, pero en la fe de lo que nos correspondiera, los que tocaba devolverse al Canda se devolvían al Canda, los que tocaba ir a evangelizar iban a evangelizar, y los que nos íbamos a ir con ellos, pues nos íbamos a ir con ellos. Estábamos dispuestos a lo que cada uno le asignara al maestro a hacer. Y ya ahí el maestro, a las horas del mediodía, llega el camión al lugar donde estamos y dice, con su lista y todo eso, recoge el personal, dice quiénes van a evangelizar. Este grupo se va a evangelizar, estos se vuelven al Canda y estos salen en el camión. Entonces ahí, bueno, ya yo quedé en el grupo de los que nos íbamos con la maestra y los niños en el camión. Y nos fuimos, y el doctor Coral le había prestado una de las asas. El señor tenía varias asas, varias fincas. Una de las asas le había prestado al maestro para estar ahí 3 días y de allí desplazarnos al lugar de la GEA que él le había dicho que él tenía una GEA que él quería darla en donación. Bueno, entonces estamos ahí en esa finca, ahí ya llega el maestro. La mejor ofrenda para el maestro Amner fue volverse a encontrar ahí con su papá y con su hermano y con todos nos. Bueno, ya de ahí pasamos los 3 días y seguimos, y nos vamos ya para la GEA que el doctor Coral nos había dicho, pero para entrar allá a la carretera, una carretera antigua que había hecho Cartón Colombia. Empezamos a dar los primeros pasos para ingresar al cementerio Lemurro. Y allí, en ese lugar, entramos y no podemos pasar más porque la carretera que había hecho Cartón Colombia ya está comida, ya deteriorada, habían puentecitos y se habían dañado. Bueno, Cartón Colombia era una empresa que ella compraba bosques para, se puede decir, deforestarlos y sacar cartón, sacar papel y sacar una cantidad de insumos producidos de la madera. Entonces, eso eran concesiones que hacía el gobierno, pero eso es mucho tiempo. Y esas carreteras ya quedaban hechas y luego ya se las volvía a deteriorar el monte. Entonces llegamos y hay un lugar que se llama Villa Elizabeth, que es una asa o es una casa que están construyendo para convertirla en centro turístico, pero está apenas el techo, el primer piso y el segundo piso, y no hay paredes. Entonces ahí con los tolillitos, las colchoneticas y las cositas nos instalamos en Villa Elizabeth y iniciamos el avance
hacia el carreteable y a ir abriendo la carretera, despejando, haciendo puentes donde faltaban. La camioneta Power del maestro se convirtió en el carro que era bulldozer, tractor, volqueta y de todo. Esta fotografía que sus mercedes ven aquí es un grupo de estos monjes que fuimos en esa gira y que se están bañando ahí en este río, un río que se llama el Bejuco, que es un río que queda más bajito, o no, este no es el Bejuco, este es otro río que queda más abajo de Villa Elizabeth. Entonces tocaba bajar de Villa Elizabeth hasta ese río para uno bañarse y lavar ropita, que hay unas evas lavando trajes, prendas, aquí en uno de los árboles que están en medio del río. Y así iniciamos la vida en el gran templo GeoAquarius, cementerio lemur con gigantes, lemures, con una cantidad de cosas que habían allá, bastante, unas que daban como susto y otras que daban susto y alegría, maestro Uski. Así es, venerable Shirlet, gratísimas. Les decimos a los taovidentes, vienen historias hermosas, prodigios de los maestros, doctrinas, vienen lemures, gigantes, la Llorona, vienen las hormigas conga, viene el temple de los verdaderos monjes de acero, el chakra que más ha exigido prácticamente así la templanza de los monjes, que los convirtió en monjes de acero. Vienen las arpías, vienen los cóndores, viene una cantidad de historias muy hermosas, de vivencias, de doctrinas, viene historias de prohibido olvidar. El próximo martes, Dios mediante, con la ayuda de Dios, estaremos aquí con la Dragón Shirlet en este especial, en este recorrido por los diferentes remanentes de esta esfera. Venerable Shirlet, gratísimas. Antes, venerable Gidelba, un reporte de contonía, cuántos seres están, y unos 2 mensajitos que nos pueda leer, por favor. Gratísimas, sí. Vamos a leer por aquí unos mensajes. Dice: Matías y su familia Andic se reportan desde Panda, Manabí, Ecuador. Gratísimas por ese provoz. Saludos. Dice Esaú Borjas: saludos desde alturas. Os saluda Dragón Aliquín. Un Dharma poder oír grandes testiciertos. Bueno, y también continúan diciendo por aquí: saludos desde New York. Bueno, también desde muchos lugares de la GEA están observando y atentos en este su provoz prohibido olvidar. Por aquí dice también el venerable Ser Granap: en contonía desde Medellín, gratísimas por tantas historias. Y bueno, gratísimas a sus mercedes, venerable Dragón Chirleno, por contarnos tantas anécdotas y doctrina que viene en ella de nuestros venerables maestros. Gratísimas a sus mercedes, gratísimas al venerable Uski por estar siempre al tanto de este provoz, y les invitamos a sus mercedes para que siempre sigan atentos porque se vienen historias muy interesantes, como ya han dicho, del GeoAquarius del Pacífico. Y por este día pues nos vamos ya despidiendo porque ya es día lunar, día de reposo. Venerable Uski. Bueno, gratísimas, venerable Alajidelba, venerable Mahatma Uski, venerables oyentes y taovidentes y todos los que han estado en la contonía de este provoz. Continuamos con este hermoso viaje hecho por los venerables maestros y nos ahí al ladito y cerquita ahí de ellos, aprendiendo, oyendo y trayéndole a vuestras mercedes este recuento en las alas del tiempo, por este viaje magnífico, por todos los lugares donde estuvimos con los venerables maestros. Que tengan un excelente reposo, un magnífico despertar, y nos estamos oyendo y viendo en el siguiente provoz. Gratísimas, venerable Shirlet, gratísimas, venerable Gidelba, gratísimas a todos los seres que están en contonía todos los martes, que nos apoyan con sus comentarios. Aquí estamos, Nueva Inti, estaremos el próximo martes, Dios mediante, y un saludo a todos. Nos encontramos en ayuno, los seres algunos seres del Templo Vegetal Sacro Aquarius y de este pueblo,
continuamos firmes, siempre pidiendo porque la presencia de los venerables maestros sea nuevamente con nos en algún instante. Bien, nos despedimos y no se vayan que pronto viene un link a los exiliados, de unos seres especiales. Hasta una próxima en este su Prohibido Olvidar. Durante años, Zeus, el suplantador y plagiador del Mesías, quien es el gran Kabir de Galilea, que es Jesús el Cristo. Este Zeus, como asesor del emperador, recomendó quemar las ciudades para, en su negra intención, borrar los registros que habían quedado del Cristo, al ser registrado en varias registradurías, causando gran ignorancia y engaño al pueblo del presente y venidero. Esta historia no licenciaremos que se repita, porque ese es el propósito de la bestia perseguidora de nuestros enviados de Dios de esta época, que es borrar sus historias, sus milagros y testiciertos. Por eso aquí te decimos, prohibido olvidar. Hasta una nueva oportunidad.